Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y por asistir a la Asociación de Estudios Espirituales de Madrid, que, como bien sabéis, intentamos siempre traeros aquellas conferencias, aquellos conocimientos que siempre nos van a enriquecer el corazón y el alma. En este día tenemos la dicha de tener a nuestro lado pues un amigo de esta casa ya desde hace muchos años, Alfredo Alonso. Él es psicólogo clínico profesionalmente, pero aparte de eso es espiritista, lo cual quiere decirse que aquellas consultas que realiza tienen una doble vertiente, la espiritual y lógicamente la científica, ¿no? Bueno, por otro lado, él ha traducido infinidad de libros del portugués al castellano, al español, donde siempre aporta también su punto de vista de todas aquellas comunicaciones que recibimos del mundo espiritual. Muchos de los que estamos aquí hemos venido por el título de la conferencia, Edward Cayce, una historia extraordinaria. Levantad la mano a aquellos que sepáis quién es Edward Cayce. Pues hay muchos, ¿eh? Bueno, hay muchos. Pero a pesar de eso, yo creo que Alfredo, que es un gran investigador del misterio y de la historia, nos va a transmitir una serie de conocimientos que nosotros no sabemos. Bueno, pues yo creo que debemos recibirlo con un aplauso, que es lo menos que se merece para estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a María Jesús y a Juan por su amabilidad a invitarme a esta charla y a todos ustedes por su paciencia y su atención. Vamos a hablar de Edgar Cayce, un hombre quizá no muy conocido en nuestro entorno y sí en el mundo anglosajón. Un hombre maravilloso, un hombre curioso, una historia realmente excepcional. Vamos a ver Edgar Cayce, ¿quién era? Nació en un pueblecito en Beverly, cerca de Hopkinsville, en el estado de Kentucky, en 1877. Era pues hijo de unos labradores, era una comunidad agrícola, y el padre era juez, le hicieron juez de paz. No era juez de, como vemos en las películas, sino juez de un pueblo. Lo eligió el pueblo, ¿no? Y él quería que su hijo estudiase. No quería que fuera labrador ni ganadero, como la mayoría de la gente que había allí lo era. Edgar Cayce procedía de emigrantes franceses y eso le marcó su vida mucho. Luego veremos más adelante que también incluso en el habla también incorporaba frases francesas, en fin, que tenía un gran peso en toda su vida, ¿no? El padre quería que estudiase, pero no contaba que el hijo no era bueno, no era buen estudiante. Él quería ser pastor. ¿Pastor de qué? De una iglesia evangélica de tantas que hay en Estados Unidos, que se llamaba Discípulos de Cristo, muy parecido a los presbiterianos. Era una iglesia que preconizaba la autoridad de Dios, el Evangelio, Jesús, trataba por igual, esto es importante, a hombres y mujeres, clérigos y laicos, y tenía un gran sentido social. Entonces este chico quería ser pastor, no quería ser nada más que eso. El padre no, el padre quería que estudiase y pudiera salir de ese pueblecito y tener una vida pues mucho más rica. Para eso, ¿qué hizo? A los 12 años le regaló una Biblia. Y él dijo: papá, me ha regalado una Biblia, la voy a estudiar todos los años. Este hombre murió a los 67 años, pero fijaros lo que hizo. Leyó los 12 años que le faltaban, desde chiquito hasta los 12, los recuperó. Entonces, cuando murió a los 67, había leído 67 veces la Biblia completa, que tiene
tiene peso, es importante. ¿Eso en qué incidió? En que más tarde veremos en sus mensajes, en sus readings, veremos que siempre incorporaba citas bíblicas. ¿Por qué? Porque era la base, era lo que realmente él todos los años se leía de cabo a rabo. Que la verdad es que, en fin, hay que tener paciencia para leerse la Biblia un año y recuperar 12 años perdidos, ¿no? Así que, en fin, era un niño normal, aunque decía que hablaba con las hadas. Y sobre todo tenía un abuelo, Thomas Jefferson Case, que este hombre murió de una forma extraña, se ahogó en un lago, cayó del caballo y se ahogó. Y Edgar, que era pequeñito, tenía 4 años, al parecer le vio. Y dicen que sus familiares, que hablaba con el abuelo y hablaba con las hadas. Claro, ¿qué podían pensar? Pues como ahora cualquiera que vea a un niño, pues piensa que es el amigo invisible o un espíritu, en fin, no caen en que pueda ser una comunicación de algún tipo, que generalmente es lo que es, aunque no le demos pues mucha importancia, ¿no? ¿Qué pasó con este hombre? El padre quería que estudiase. Y claro, era un hombre, en fin, de la época. Era un hombre que pegaba si no se estudiaba y se enfadó mucho con su hijo un día porque tenía que aprender una lección y no la aprendía de ninguna forma. El niño se puso a llorar, se quedó dormido encima del libro y curiosamente cuando despertó, el niño se sabía de cabo a rabo el libro, con puntos y comas. Increíble, ¿verdad? Esto ya era el don que tenía. Más adelante, ya veremos luego en su vida profesional, él podía ver un libro y recordar perfectamente lo que tenía ese libro, aunque no lo estudiase. Es una característica especial de este hombre, ¿no? En un momento, un día, jugando, le dieron un balonazo. ¿Y qué pasó? El niño cayó casi en coma. La familia estaba asustada, la madre no sabía qué hacer y al estar en la cama, al pasar un tiempo, el niño empezó a gritar y decirle a su madre, oye, ponme una cataplasma de unos productos que había, de unas cosas. La madre se quedó pues impresionada, hizo la cataplasma, como no, se la puso al niño y el niño revivió, milagrosamente revivió, porque el golpe había sido bastante fuerte, ¿no? Tanto como para dejarle casi en coma, ¿no? Entonces, todo esto es para iniciar de alguna forma que ya de pequeño tenía un don, aunque nadie se diera cuenta de ello, ¿no? A los 23 años, Edgar ya era un hombre y fue a Louisville. Louisville es como la capital del estado de Kentucky. Y en Louisville, ¿qué hizo? Pues era representante de una papelería. Y era bastante bueno, es decir, conseguía ventas. Era un comercial, podríamos decir, de nuestros tiempos en esa época, ¿no? Y esos 23 años que tenía, le produjeron algo que era horrible. De repente se quedó afónico. Imagínense lo que es ustedes un día que vayan a hablar y vean que no pueden hablar, que no pueden trabajar. Además, era representante, era un comercial. Si no podía hablar, ya me dirán de qué iba a comer, ¿no? Era bastante problemático. Y lo que hizo el hombre fue hacerse ayudante de fotógrafo. ¿Por qué? Porque ahí no tenía que hablar. Ahí simplemente tenía que poner la máquina, en fin, buscar el encuadre y ayudar a hacer las fotos. Entonces, ¿qué problema había con esto? Los médicos le hipnotizaban. En aquella época hablamos de hipnosis y nos puede sonar raro a nosotros, pero en esa época la medicina usaba la hipnosis pues de una manera como ahora usamos la aspirina, ¿no? Entonces era muy normal que hipnotizaran a la persona a ver qué tal, cómo reaccionaba de una enfermedad. Le hipnotizaban y no se curaba, pero curiosamente al estar hipnotizado, él hablaba con voz clara, lo cual era una incongruencia, porque al despertar de la hipnosis seguía afónico. Entonces eso le preocupaba muchísimo, como tiene que ser, y un día un vecino, se llamaba Lane, este Lane vio que estaba dormido y le hizo una pregunta. Le dijo, oye, ¿cómo se curaría lo que tienes en la garganta, la afonía? ¿Cómo se curaría?
Y entonces Edgar, con voz clara y fuerte, le dijo que tenía que irrigar la garganta. Y entonces Lane, el vecino, que era su amigo, le dijo, venga, vamos a irriga la garganta, haz que la irrigues. Y empezó a hablar. Y el vecino aprovechó, porque él tenía una enfermedad también, y aprovechó para pedirle el remedio. Edgar se lo dio y este hombre se curó. Naturalmente, claro, hay que ver la época, hay que ver lo que es The American Way of Life, es decir, el modo de vida americano, y lo que vio Lane era la posibilidad de ganar dinero. Dijo, esto es un chollo, esto es una maravilla, tengo aquí a alguien que va a curar todo. Edgar no estaba tan conforme porque no le gustaba eso, él pensaba hacer las cosas gratis. Lane decía que no, que vamos a poner una clínica y vamos a intentarlo, vamos a intentar que tú des curaciones a la gente, tú les cures. Lo pusieron así, al principio no cobraba, pero con el tiempo pensó que tenía que vivir de algo, porque lo de ayudante fotógrafo le daba unos, en fin, muy pocos dólares para sobrevivir. Y entonces sí cobraba Lane y luego le daba una comisión a él, ¿no? Esa clínica empezó a hacer lo que llaman en inglés readings. Readings es lecturas. Nosotros podemos llamarle mensajes. ¿Por qué? Porque realmente él daba mensajes a la gente. Iban allí, o bien llamaban, o bien por correo le mandaban una carta para decir, cúreme de esto o del otro, me pasa esto o lo otro. Y él, en estado relajado, en el estado hipnótico, lo que hacía era dar la solución, dar el remedio y, curiosamente, funcionaba siempre. Es decir, lo que él decía, por así decirlo, iba a misa. Era algo que era la cura real de la persona, ¿no? Este Lane siguió con esta clínica y lo que hizo él fue casarse. ¿Casarse con quién? Con el amor de su vida. Se casó con Gertrude Evans. Era una chica de la alta sociedad de Louisville y se casaron. Estaban muy enamorados, se casaron los dos y él siguió con la clínica. ¿Qué pasa? La clínica no tenía permiso. Entonces las autoridades le prohibieron ejercer a Lane, que era el dueño de la clínica, para que tuviese ahí la medicina. ¿Qué hizo entonces Edgar? Fue a otro doctor, un doctor se llamaba Ketchum, y hizo de alguna forma lo mismo. Empezó con esas clínicas, con esas curaciones de la misma forma. Era muy curioso porque incluso no yendo la persona allí, sino, por ejemplo, a nosotros, cualquiera de ustedes, le pasa algo, en aquella época que no había WhatsApp, ni había, en fin, la tecnología era casi de diligencia, ¿no? Y había correos. Mandaban una carta y decía, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y lo que hacía Edgar era, veía perfectamente el estado de la persona, aunque estuviera a 1000 kilómetros de distancia. Y entonces lo que hacía era darle ese remedio. Ese remedio lo escribía en una carta, iba por correo, lo tomaban y la persona se curaba. Porque todo esto podría sonar de alguna forma pues a una estafa si no hubiera curaciones. Pero es que el nivel de curaciones era tremendo, era casi al 100%. Entonces, claro, todo el mundo, esto se propagó, lo supieron. Hay quien dice en la historia de Edgar Cayce que el presidente Wilson, que era el que hubo en la Primera Guerra Mundial, antes de hacer los 14 puntos era lo que se hizo para crear la Sociedad de Naciones, que al final no valió para nada, pero bueno, era un intento de hacer la ONU en aquella época, y dicen que consultó con Edgar Cayce. Parece ser que llevó a varios asesores y uno de ellos fue él para que le asesorase cómo hacer los 14 puntos, cómo hacer algo que pudiera dar pues otra visión, digamos, al mundo, a la sociedad mundial, para que no hubiera más guerras. Lamentablemente no valió para nada, como sabemos, pero el impulso y el intento fue bueno. En 1910 hubo un encuentro traumático para Edgar. Él era evangélico, leía la Biblia, era un hombre, pues en fin, muy religioso en ese aspecto, y de repente en las lecturas, en los mensajes, se encontró con la reencarnación. Es decir, había gente que le preguntaba,
me pasa esto, sufro de esto, del otro, y la respuesta era, te pasa esto porque en otra vida has hecho esto, esto y lo otro. Simplemente estás quemando karma de otra vida. Has traído esto en la mochila y es lo que tienes que evolucionar, es lo que tienes que pagar de otras vidas. Esto le llevó casi a la locura, porque pensó que estaba en contacto con el demonio. Tenemos que ver la clase de persona que era, religioso, evangélico, y de repente la reencarnación, que la Biblia no la admite, o la tiene solapada para que no se vea, o la han solapado para que no se vea, mejor dicho. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues era tremendo, pero poquito a poco él fue aceptando esto. Hizo casi 2.500 lecturas, es decir, 2.500 mensajes sobre la reencarnación. Un poquito más tarde volveremos con ello. También tuvo problemas familiares, tuvo que curar a su mujer de tuberculosis. ¿Cómo la curó? Como hacía con todo el mundo. Se durmió y empezó a decir, tienes que tomar esto, tal, 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 y la mujer lo tomó y se curó. Y en otra ocasión su hijo le entró algo en el ojo, casi se queda ciego, y también le curó instantáneamente. Entonces, era un hombre muy válido, como vemos, en ese aspecto. En 1924, él veía cosas, él no solamente daba curaciones, sino que veía cosas referentes a ¿qué? Al futuro, al pasado, a otras culturas, veía cosas de la Atlántida, de Lemuria, del reino de Mu, veía cosas muy de los egipcios, y todo eso, claro, lo tenía ahí. Era algo que realmente él quería expresar, quería divulgar, quería que eso tuviera salida. Y en 1924, como dije, hace el hospital y la universidad en Virginia Beach. Un hospital y una universidad que fue reconocida. Era una universidad, le llamaban de parapsicología y ocultismo. No era una universidad, digamos, como las que tenemos nosotros, sino ¿para qué? Pues precisamente para todo este tipo de cosas no tan extrañas, pero sí poco conocidas, que él quería que tuvieran difusión, ¿no? En 1929 viene el crack, el día maldito, el crack de la bolsa de Nueva York. Ese año, ¿qué pasó? Eso tuvo una incidencia salvaje en Estados Unidos. Dejó a cientos de miles de personas sin trabajo y tuvo también incidencia en el resto de la economía mundial. No tanto como ahora, pero sí bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se había producido muchas cosas en la guerra, en la Primera Guerra Mundial y después, y se encontró con un excedente grande que ya nadie le compraba. Por tanto, ya no tenía fondos. Y las bolsas que hacían, vendían acciones, pero los banqueros lo que hacían era prestar dinero a los clientes para que comprasen acciones. Con lo cual todo eso llegó a un momento que estalló. ¿Estalló a qué? A que las acciones bajaron a precios de centavos y la gente se arruinó. Mucha gente se tiró por las ventanas, hubo suicidios, fue algo terrible. ¿En qué incidió esto en Edgar? Pues el hombre tuvo que cerrar el hospital. Y eso que había previsto el crack con antelación. Pero hay algo muy curioso en Edgar Cayce. Cuando él trataba de aprovechar lo que veía para, en fin, su estado económico o financiero, le salía mal. No le iba bien. Lo mismo que cuando quería hacer algo, en fin, que le proporcionase más dinero con las lecturas, le iba mal y volvía a la afonía. Un detalle curioso. Es decir, parecía que todo le indicaba, tienes que hacerlo, pero hazlo bien. Porque si lo haces mal, te vamos a dejar de nuevo afónico y no vas a poder seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasó? Lo del crack pues le afectó a él también, cómo no. Tuvo que vender el hospital, le arrestaron en Nueva York, le arrestaron por decir la buenaventura, que era pues un delito entonces, y también por ejercer la medicina ilegalmente. Pudo salir de esto, pudo salir. Y el problema es que vino la Segunda Guerra Mundial, los hijos se movilizaron y miles de americanos, familias americanas, le preguntaban sobre cómo estaban sus hijos en el frente, en Francia,
en Alemania, cómo estaban muriendo, querían noticias de ellos, ¿no? Tenía voces que le decían que parase, porque el hombre quería ayudar a todo el mundo, quizás se excedía, y las voces le decían, da 2 mensajes, 2 readings al día, no des más porque te va a traer consecuencias. Pero él quería ayudar tanto que decía, no, 6 o 7. Me recuerda una escena de la película de la lista de Schindler, cuando está Schindler con su ayudante y están con un papel tratando de poner los nombres de los judíos que iban a salvar, y decía, bueno, hasta aquí, y él decía, no, más, vendo el reloj, vamos a poner más, quiero más. Edgar Cayce, en otro estado totalmente diferente, en otra situación, hacía lo mismo. Entonces, ¿qué hacía? En vez de 2 lecturas al día, 2 mensajes, hacía 6 o 7. Eso posiblemente incidió en una tensión que le provocó un accidente cerebrovascular y murió en 1945. Murió de ese accidente. Su mujer, Gertrude, murió 3 meses después. ¿Cómo funcionaba la evidencia, por llamarlo de alguna forma, de Cayce? Pues tenía que relajarse, tenía que cerrar los ojos y esperar como 3 minutitos, algo así, y entonces le tenían que guiar. No es que viniese un espíritu y le dijera, esto es así a través mío, sino que tenían que guiarle. ¿Cómo? Por ejemplo, supongamos que una mujer se llama Jane y tiene un problema X. Entonces, Edgar se echaba, se relajaba, esos 3 minutos casi de dormirse, y el que le guiaba, podía ser su mujer, generalmente era su mujer, le decía, señor Cayce, aquí está Jane, que tiene el problema X y necesita una descripción, no solo de lo que le pasa, sino de cómo curarse. ¿Qué puede hacer física, mental y espiritualmente para curarse? Entonces Cayce lo que hacía era, con voz alta y clara, daba el remedio X y la persona se iba, o bien si era una carta, se la habían leído. Tomaban nota del resultado, de la curación, ¿no? Y después tenía que ser guiado de nuevo para volver. ¿Cómo le guiaban? Decía, ahora el señor Cayce, después de haber dado la solución a la señora Jane de su problema, tiene que relajarse y despertarse en 3 minutos y se va a sentir bien. No va a sentir ningún problema, ninguna enfermedad traída por la señora o traída por el problema. Se levantará perfectamente bien. Y Edgar, a los 3-4 minutos, se despertaba, generalmente tenía hambre, se tomaba un vaso de leche con una galleta y bueno, hasta la próxima vez. Entonces tenían que guiarle, no era algo que fuera él solo, que se dormía y decía cosas, sino que le tenían que preguntar. Era una evidencia muy extraña, una evidencia que no es, digamos, como los mediums, que aquí la mayoría de ustedes conocen, no era una mediunidad al uso, ni mucho menos, era distinto. Las sesiones las recogía su secretaria, Gladys Davis. Gladys Davis estuvo en contacto con el matrimonio Cayce desde 1923 y tomó rigurosa nota de todos los mensajes, que es un total de 14.200 y pico. Se conservan, luego veremos dónde se conservan y cómo son. Pero esta mujer estuvo en todas las sesiones y el problema es que, claro, hay referencia de esos 14.000 y pico, pero esto fue en 1923 y Cayce desde mucho antes ya tenía mensajes, tenía comunicaciones que no ha quedado constancia de ellos, miles de ellos. Bien, se le juzgó de nuevo, le volvieron a coger y se le juzgó y quería la sentencia quitarle de medio, ponerle en la cárcel. Sin embargo, estimaron que parecía ser lo que hacía Edgar un nuevo tipo de religión. Y como en Estados Unidos había libertad de clero, consideraron que era un tipo de religión nuevo y le dejaron libre. Menos mal, porque si no hubiera dado con sus huesos en la cárcel durante muchísimos años, ¿no? Bien. Hablaba en los mensajes, dijimos al principio que sus ancestros eran franceses.
Entonces él hablaba con acento de Kentucky, hablaba inglés, pero tenía muchas palabras francesas que incorporaba en los mensajes. Y también a veces hablaba en griego, hablaba en latín y en otras lenguas extrañas como sánscrito, es decir, lenguas muy difíciles de saber de dónde procedían, ¿no? Entonces, ¿de dónde salía todo esto? Todo este conocimiento, ¿de dónde salía que él supiera qué pasaba con una persona y decir, se va a curar con esto? Pues él lo explicó. Decía, no era un espíritu que viniese a él, por eso decía que no era mediunidad en el sentido que podamos conocer de alguna forma nosotros, sino que él lo que iba era a un archivo especial, en otra dimensión, por supuesto. Y allí había un archivero que le daba exactamente el libro, o la pantalla, podemos decir más que libro, pero él lo veía como un libro, de la persona con todo lo que pasaba y con lo que le podía curar. Esos libros se llaman registros akáshicos. Akasha es una palabra sánscrita que significa, de alguna forma, éter, significa cielo, y registros akáshicos, según, lo que podemos haber leído algunas veces, es una inmensa base de datos. Pueden ser libros, pueden ser pantallas, puede ser algo que no conocemos nosotros, donde existe toda la historia de la humanidad, donde cuando dejemos este cuerpo, podamos ir a otra dimensión, podremos ir a ver eso, y podremos saber la historia, no como la cuentan, no como están los libros de texto, sino la historia real. Podremos ver la historia de la Tierra, podremos ver la historia nuestra si nos dejan, o ver parte de historia nuestra, porque habrá partes que serán muy duras. Todos hemos matado, hemos violado, hemos incendiado pueblos, todos hemos hecho cosas horribles. Entonces se podrá ver algo hasta un punto, lo que nos deje, y luego la historia completa de la Tierra, ¿no? Este hombre, volviendo a Edgar, lo que hacía era ir a esa biblioteca de registros akáshicos y tomar datos y decirlo. Y de ahí venía curación, de ahí venía todo lo que se supo de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, de Egipcio, es decir, un montón de conocimientos que en la época pues no se tenían para nada, ¿no? Hablamos de los mensajes de esa chica, de Gladys Davis, que hizo esa recopilación, que tomó nota de los mensajes. Pues bien, ¿dónde están? Están en un lugar que se llama la ARE, una asociación para la investigación y la ilustración, que está también en Virginia Beach, existe al día de hoy. Ahí tienen todos los registros, todos los mensajes de Edgar Cayce, y va gente a estudiarlos. ¿Por qué? Porque no solamente era la curación de la señora Jane, sino que había cosas referentes a antiguas civilizaciones, referentes a otros planetas, es decir, referentes a muchas cosas que son dignas de investigar. Así que ahí, si alguno de ustedes quiere ir algún día, el problema es que todo es en inglés, claro. No han tenido la elegancia de abrir al mundo latino eso que vamos a hacer, pero bueno, que sepan que está ahí en ese lugar, ¿no? Bueno, él que decía que él no era nadie, que todos tenemos facultades, todos podemos ver el más allá, todos podemos ser medios, como realmente ya sabemos que todos somos medios, aunque unos más que otros, ¿no? Todos podemos ser medios, todos podemos ver el futuro, todos podemos intuirlo, todos podemos saber lo que hay, que es bueno y malo. Pero ¿qué pasa? Que generalmente lo que hacemos es perdernos en este mundo material que estamos. ¿Qué nos pierde? Los sentidos. Nos pierde el movernos en esta tercera dimensión. Estamos más aquí, pero realmente no somos de aquí. Lo nuestro no es de aquí. Aquí estamos en un vehículo que con el tiempo dejamos y volvemos a donde realmente somos. Cuando dormimos, nuestro cuerpo está totalmente descansado, está como muerto, como si dijéramos. Pero ustedes sueñan. ¿Qué sueñan? Sueña su espíritu, sueñan lo que realmente son ustedes. Y luego cuando despiertan vuelven a tomar
digamos, el comando del cuerpo y vuelven a su vida normal. Desayunan, se afeitan, se lavan, en fin, salen a trabajar. ¿Con qué? Con ese coche, con el coche que tenemos todos. Pero realmente, ¿qué es lo que mueve a ese coche? No lo que pensamos que lo mueve, sino lo que realmente somos nosotros. Ese espíritu, ese alma, cada uno que lo llame como quiera. Pero realmente es esa esencia que es infinita y es la que todos tenemos, todos, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier forma física, de cualquier sexo, todos tenemos eso. Entonces, realmente él decía que sí, que todos podemos hacerlo, pero tenemos que hacer algo importante. Él decía que era pensar en los demás. Si hacemos las cosas pensando en nosotros mismos, alimentamos el ego. Y eso es muy bonito, pero eso va pesando, pesando con la vida. Y luego nos lleva ¿a qué? A sentirnos mal, a sentirnos solos, o a pensar que no nos dan todo lo que merecemos, con lo cual es terrible, ¿no? Sin embargo, si no patrocinamos tanto el ego, podríamos vivir mucho mejor, más tranquilos, con mucha más paz. Y este hombre lo decía, era algo que decía que había que desarrollar eso. ¿Cómo? A través de la meditación, a través de la relajación, sobre todo a través de intentar lo que hagas, hacerlo por el bien, por supuesto, tuyo, pero por los demás. Muy importante eso, ese mensaje es importantísimo. Fue un pionero de la medicina holística. ¿Qué es la medicina holística? La que considera que el cuerpo tiene recursos suficientes para recuperarse. Que las medicinas pueden ayudar, pero el cuerpo es el que hace que estemos de nuevo bien. Y también él pensaba que somos una trilogía, somos realmente cuerpo, mente y espíritu. Y hay que actuar sobre los tres para poder tener todo bien. Si falla uno, ¿cómo diríamos? La enfermedad no es del cuerpo, es del cuerpo si hay un virus, si nos atropella un coche o nos cae un piano de cola de un quinto piso. Pero no es así. Es decir, el cuerpo sí enferma por esas cosas externas, pero sobre todo enferma si tenemos la mente enferma. Si la mente la tenemos llena de cólera, de odio, de venganza, de tristeza, de depresión, el cuerpo enferma. Por tanto, es muy importante cuidar la mente. Este hombre también, entre todas las cosas, decía eso, ¿no? La medicina que tenía no era invasiva, para nada. Se basaba en cosas antiguas, muy antiguas. Por ejemplo, el cloruro de oro. Ese lo recetaba para el reumatismo, para rejuvenecer, en fin, para un montón de cosas. Decía que había que actuar con masajes, con cataplasmas de aceite de palma, cataplasma de aceite ricino. Cuando había para dolores de cabeza fuertes, para cólicos menstruales, él recetaba el aceite ricino en cataplasma. Ponerlo y eso curaba bastante bien. ¿Qué más decía? Decía que las almendras eran las mejores píldoras contra el cáncer. Curioso, ¿no? En fin, a partir de ahora ya sé que más de uno tomará almendras por la noche y hasta por la mañana, ¿no? Bien, ¿qué decía? Lo más importante no es lo que comemos, sino la eliminación. El saber eliminar, el poder eliminar ¿el qué? Todas las toxinas que tenemos. Entonces, ahí que decía, baños de vapor, daba friegas, daba cataplasmas, daba masajes, ejercicio físico, es decir, recetaba un montón de cosas, ¿no? También decía no comer si uno está alterado, que es algo que olvidamos con frecuencia. En casa está la familia o la pareja y hay un problema. Y ese problema se ponen a comer y lo comen. Comen con la comida el problema. Si estás alterado, si estás nervioso, no comas. ¿Por qué? Porque te va a caer mal. Porque el alimento es medicina, pero es toxina. Depende cómo lo tomes. Entonces, son pequeñas cosas muy útiles. También decía que para depurarse, para eliminar todo, era muy conveniente tomar un vaso de agua
tibia o caliente por las mañanas con una pizca de sal, con una pizquita de sal, que como ven no es nada caro en la farmacia, porque no hace falta ir a la farmacia. Entonces, sal un poquito con agua y tomar también un poco de agua tibia después de las comidas y las cenas. Tener un ayuno de vez en cuando de 2 días o 3 a base de zumos, zumo de fruta, a base de leche con plátanos, y evitar todo lo posible, de alguna forma, los congelados, los alimentos procesados y, bueno, las grasas, la grasa animal, todo lo que se pueda. Él no decía que no se comiera carne, además el estado donde él estaba era bastante carnívoro, pero sí decía que se eliminase lo más posible, ¿no? Restringir eso, evitar las conservas también, y después del ayuno recetaba tomarse media taza de aceite de oliva virgen extra para recuperar. Como ven, es algo muy sencillo de intentar, no va a tener contraindicaciones y cuando quieran pues lo pueden usar, si así lo estiman. Bien, también tenía el verbasco o el gordolobo para el reumatismo y la circulación, para los hemorroides y las varices. ¿Qué más cosas tenía? Masajes y ejercicio físico. Curiosamente, nunca prohibió fumar, moderadamente. Y también decía que un vaso de vino, preferentemente tinto al día, venía bien. No una botella, o 2. Un vasito de vino tinto venía bien. Y este hombre realmente, pues, de alguna forma, todo esto le venía bastante bien, ¿no? Vamos a ver. Todas estas recetas, ¿dónde están? Pues lamentablemente están en inglés. Está en un libro que se llama The Black Book of Edgar Cayce. Lo pueden conseguir en la red. Si buscan, pueden conseguirlo y no lo pueden descargar, pero lo pueden tener ahí y pueden consultar todo lo que quieran. En español no se ha traducido, entonces no podemos leer nada, ¿no? Bien. Él, ¿qué hacía? Veía las células. En esos libros acásicos, esos registros, veía la célula, veía todo el organismo y entonces podía decir, está pasando esto y para que no pase es conveniente que tome esto, que tome lo otro, o bien que deje de tomar lo que está tomando y cámbielo por otra cosa. Es un libro muy interesante, muy completo y, en fin, recomendable para todo el que sepa inglés. Desde luego se lo recomiendo. Y como hemos dicho, al ser evangélico, la reencarnación no le entró al principio, pero luego sí. Hizo innumerables mensajes de otras vidas para personas. Y hay un librito en español muy interesante. Este sí lo pueden conseguir en cualquier sitio. Se llama Sobre la reencarnación. Es interesante porque tiene no los 2000, sino tiene ejemplos de esos mensajes y al final también trata algo que es muy interesante. Trata la historia de Justiniano y Teodora, que fueron los que se cargaron la reencarnación, entre otras cosas. Entonces, recomendable, muy recomendable ese libro. No es caro y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Bueno, su filosofía de vida era como la de Francisco de Asís, ¿no? Es ayudando como te ayudas. Si ayudas a los demás, te ayudas a ti. Si no te ayudas, si no ayudas a los demás, pobre de ti porque no te sabes ayudar ni a ti mismo, ¿no? Entonces, es ayudando como te ayudas. Este hombre también dijimos que vaticinaba el futuro. Entonces, sabemos que murió en 1945, vaticinó su muerte, además dijo, el 5 de enero me tengo que curar. Y murió el 3 de enero, pero el 5 lo enterraron. O sea que él predijo exactamente su muerte. ¿Qué más predijo? Tenía profecías, claro que sí. ¿Por qué? Porque ese libro acásico le dejaban ver, se supone, cosas que iban a pasar. Y entonces él las transmitía exactamente, ¿no? ¿Qué pasa? No todas se cumplen. Pero no todas se cumplen, ¿por qué? Porque él creía, y yo creo que estaba lo cierto, que el destino no es inexorable. El destino lo cambiamos, ¿cómo? Nosotros. Puede estar previsto que la Tierra o tal sociedad
o tal imperio o tal país desaparezca. Pero a lo mejor no pasa. ¿Por qué? Porque hay un cambio que evita que eso ocurra, o bien que proporciona que ocurra mucho más adelante, en una fecha distinta. Entonces, cuando nos dicen en el 2012 se acaba la humanidad, en el 2030, en el 2050, no creamos eso. Tenemos que saber que algo de eso, cuando el río suena, agua lleva, ¿eh? Pero no es exacto. No tenemos que decir tal fecha, inexorablemente el mundo vamos a llegar al caos, o la bomba atómica nos va a matar a todos. No, todo puede cambiar. Entonces, vamos a decir algunas cosas que Edgar predijo. Dijo que habría una era de conocimiento y de paz, pero que antes habría sucesos muy apocalípticos. En 1925 predijo, como antes hemos dicho, el crack de la bolsa de Estados Unidos, con 4 años de antelación, importante. En 1932 dijo que en 1936 habría un problema muy serio con la ruptura de poderes. ¿Qué pasó en 1936? Pues algo que nos afectó a los que estamos aquí, ¿no? A España, la guerra civil. La guerra civil española, además de ser una guerra entre hermanos, las potencias usaron su armamento para probarlo. Probaron aquí en nuestros campos sus aviones, sus bombas, sus elementos de ataque y de defensa. ¿Para qué? Para luego llevarlo a los campos de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Rusia. Es decir, para luego más tarde ellos encontrarlos contra sí mismos. En 1939, ¿qué dijo? Que Estados Unidos entraría en guerra en 1941 con Japón. ¿Por qué? Por la ambición de Japón. Exactamente en 1941 los japoneses atacaron Pearl Harbor y se desencadenó la guerra entre Estados Unidos, Japón y luego más tarde con Alemania y Italia, como sabemos. También dijo que el fin del comunismo se acercaba. Y es muy curioso lo que dijo. Dice, el fin del comunismo llega a Rusia. Y esto es muchísimo antes de la caída, en fin, antes de Gorbachev, antes de nadie, ¿no? Dice, y además la luz y la libertad vendrán de Rusia, no por el comunismo ni el bolchevismo, pero vendrán en el futuro de Rusia. Ahí dejó caer eso. Así que bueno, es un mensaje que tenemos, que no sabremos si será verdad, si será cierto o qué pasará con ello. Anunció también el problema de los judíos con los nazis, pero dijo, el problema que tienen o el que van a tener simplemente les va a valer para que se cree un Estado donde ellos puedan estar. En 1948 se creó el Estado de Israel. Entonces Edgar Cayce, muchísimos años antes, predijo exactamente eso. ¿Qué vaticinó también? El establecimiento de la ONU, que por desgracia sabemos que no vale para nada, o para casi nada, ¿no? Pero él predijo que los países del mundo intentarían unirse para llevar a cabo una paz duradera, que lamentablemente pues ya vemos que no es así. ¿Qué también hizo? Vaticinó la muerte de 2 presidentes, de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt en el año 45 y de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Además, él predijo que iba a ser asesinado. Curiosamente, pues nadie debió pensarlo, en fin, no debieron darle mucho crédito, pero así fue, ¿eh? Ambos presidentes murieron y Kennedy, como sabemos, totalmente asesinado, ¿no? También, ¿qué vaticinó? Más cosas. Se vio en una ciudad que estaba totalmente destruida y preguntó, ¿dónde estoy? Dice, esto es Nueva York. Mejor dicho, esto era Nueva York. Predijo la destrucción de Los Ángeles, de San Francisco y de Nueva York. Destrucción total. ¿Por qué? No sabemos por qué, es decir, a través de qué, pero predijo esa destrucción. También predijo más cosas. Predijo que el eje de la Tierra rotaría y los hielos de los polos se desligarían. Es decir,
habría un deshielo de los polos y eso afectaría ¿a qué? A todo el mundo. Predijo que Japón se hundiría completamente y también el norte de Europa, es decir, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, también quedaría anegado por las aguas. No dijo fecha ninguna, ya sabemos lo de las fechas de antes, pero predijo que eso iba a suceder. Iba a suceder. Y también que dijo que dejaría al descubierto toda esa serie de catástrofes, un lugar donde los atlantes habían dejado sus secretos. Dice, entre todo el caos, la humanidad podrá descubrir lo que hizo la Atlántida, la tecnología de la Atlántida y por qué murió o murieron los de la Atlántida, ¿no? Entonces, esas profecías ahí están. Están, como decimos, sine die, sin fecha. Mejor sin fecha y Dios quiera que no se cumplan. Vamos a pedir todos que ese cambio que podemos hacer en el futuro se pueda realizar y podamos, pues, obviar ese tipo de desastres, ¿no? Por tanto, la historia de Edgar Cayce, como han visto, era dos caras. Por una parte, el hombre normal, el hombre que era el ayudante de fotógrafo, el hombre que se casó, que tuvo hijos, un hombre sencillo, y por otra, el hombre excepcional que siempre intentaba ayudar a los demás y que consiguió curar a miles de personas y llevar a la estabilidad mental a miles de ellos también. Así que desde aquí mi humilde homenaje a este gran hombre que se llamaba Edgar Cayce. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. ¡Qué maravilla! No me lo puedo creer. No, por favor, sí. No, solo un comentario. Los Sí. libros de Edgar Cayce en Argentina están todos traducidos, pero son ediciones pirata. O sea, son muy difíciles de conseguir. Te lo digo porque por internet, si buscas, los encuentras. Pues nada, haz una lista y que la gente lo tenga. Me alegro. ¿Qué más? ¿Tú crees Sí. entonces la influencia espiritual sobre él de una forma continua? Más que influencia espiritual, era una capacidad. Porque influencia, ya he dicho que no, digamos, no se le puede considerar un medium como nosotros pensamos. Porque no es que venga un espíritu y le diga, oye, tienes que decir esto, sino que él se dirigía a ese lugar y de ahí tomaba la información. Que le dirigiesen allí, posiblemente, pero eso nunca lo dijo, ¿no? ¿Te vale con eso? Sí, sí. Perfecto. Sí, por favor. ¿Se sabe algo así resumidamente de qué dijo acerca de otras? No se oye. Un poquito más alto, porfa. ¿Qué dijo acerca de otras civilizaciones que hayan podido existir en la Tierra? Pues habló, como he dicho, de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, de los egipcios iniciales, por decirlo así. En fin, dijo muchas cosas, ¿no? Pero que no es objeto de esta conferencia. Hay libros incluso sobre eso. También se los recomiendo. Que dijo que existían, que bueno, que eran civilizaciones que habían desaparecido. ¿Por qué? Pues como siempre pasa, por la ambición humana, ¿no? Por un manejo no bueno, un mal manejo de la tecnología, un mal manejo de la energía tomada del sol y de la luna, que se almacenaba al parecer, pues como almacenamos el trigo en silos, los atlantes al parecer almacenaban esa energía y algunos de ellos pues la usaron mal, debían ser como los corruptos de aquí, pero en aquella época, y entonces lo que hizo fue, ¡pum!, una explosión total que hizo que desapareciese. Eso entre muchas otras cosas, ¿no? Pero vamos, le recomiendo que vaya a los libros que hay de Edgar Cayce y, en fin, y ahí se informe, ¿vale? ¿Más? Perdona, Sí. has hablado de los registros alcásicos. ¿Solamente lo puedes hacer una vez lo de los registros alcásicos si ya, por ejemplo, te dicen, tú has preguntado por qué te viene tu enfermedad, ya te lo han dicho, ya la próxima vez no has podido conectar con los registros alcásicos?
¿Es posible eso? No entiendo muy bien tu pregunta. A ver, has hecho los registros alcásicos. Has preguntado por qué tienes esa enfermedad. Ellos te han contestado. Entonces, solamente... Pero ellos, perdóname, ellos no te han contestado. No sé si me has entendido mal. No han contestado los registros acásicos. Edgar Cayce iba, en espíritu se supone, iba al archivo acásico, ahí veía, pues, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Mariluz. Mariluz. Sí. Bueno, pues iba al archivo de Mariluz y decía, uy, Mariluz es muy simpática, pero a lo mejor va a tener un resfriado. Así que vamos a ver. O ahora mismo le molesta tal. ¿Con qué se puede quitar? Con esto y con esto. Y es lo que él decía. Iba para ver lo que esa persona estaba necesitando. Correctamente, eso es. Claro, entonces yo he hecho una pregunta que no es... Por eso te decía que qué preguntabas, ¿no? Claro. Muy bien. Claro. Sí. Recuerdo en una anterior conferencia que nos trajisteis, pero primero, gracias por haber venido y habernos Gracias a vosotros. dado con esta información. Recuerdo que mencionasteis también a Nostradamus, y es que creo que ha resonado un poquito lo que has mencionado hoy con Edgar Cayce y otras predicciones que daba Nostradamus. No te pido la respuesta de si había relación entre ellos, pero en tu opinión, ¿puede haber alguna conexión? ¿Puede haber conectado también Nostradamus con ese registro? Podría ser, en mi modesta opinión, y además sin ninguna certeza. Podría ser, ¿por qué no? Puede ser. ¿Por qué? Porque Nostradamus posiblemente lo que veía en esos pequeños estanques de agua era una proyección, un pantallazo del futuro. Lo entendiese o no lo entendiese, o lo tomara como lo tomase el hombre, con su mentalidad del siglo que estaba, no con la de un hombre moderno, ¿no? Entonces, es posible que también fuera de ese tipo. Ya no digo registro acásico, sino de vete a saber de dónde. No lo conocemos. ¿Vale? Muy bien. ¿Más? Sí. ¿Se sabe si Edgar, a medida que él iba trabajando y descubriendo, trató de conectar con el espiritismo tal como se estudiaba pues, en Francia, también en España? Es decir, si buscó, sobre todo a partir de que descubriera el tema de la cuestión de la reencarnación, ¿no le llamó la atención que a lo mejor se estaba investigando por otra línea, pero también que confluye en lo mismo, a partir de Kardec, etcétera, en adelante? Kardec todavía estaba digamos, en Francia, en una parte de Francia, y todavía no estaba muy introducido en Brasil. Entonces, mucho menos en Kentucky. O sea, hablar de... Si hoy día le preguntas a un yanqui dónde está el Guadalquivir o dónde está Granada, que lo han visitado sus presidentes, igual te dice que está en Italia o en Marruecos. Imagínate en esa época que le pregunten, ¿usted conoce el espiritismo de Kardec? ¿Qué es eso? Kardec, ¿qué palabra es esa, ¿no? O sea, no creo que él tuviera... Sí, tenía conexión con católicos, tenía conexión con otras iglesias evangélicas, porque era un hombre muy religioso, ¿no? Pero no, lo que tú me preguntas, creo que, en fin, con buena lógica, pienso que no. Oye, ojalá hubiera sido que sí, ojalá, en fin, le hubiera valido para todo eso, pero me temo que no. ¿Vale? Alfredo, en aquel tiempo el espiritualismo en Estados Unidos sí que tenía fuerza también. Sí, pero no el espiritismo de Kardec. No, el espiritualismo. Sí. Y no tuvo ninguna relación con entidades espiritualistas. Que sepamos, por lo que sabemos, no. Si la tuvo y no hay registro, no sabemos. Te voy a hacer algo, si lo había, muy particular, a título particular. Pero no para registrarlo, decir, he contactado con un medium en Florida, ¿qué tal? No, creo que no. ¿Qué más? ¿No más? Pues muchísimas gracias. Sí. En alto. Entonces, según he podido yo deducir, o creo que queda bastante claro, que igual que se puede consultar al pasado, el futuro también estaría escrito. Porque siempre dice su
fecha de fallecimiento porque en algún sitio lo ha visto, ¿no? Entonces, visto, escrito o visualizado en una imagen, como lo queramos expresar, pero de alguna manera sí que se deduce implícita y no tan implícitamente que el futuro está escrito. No sé si decir tanto como que ya ha acontecido, pero de alguna manera está como previsto. Es que no está fácil. Menuda pregunta has hecho. Tremenda. Pero se deduce implícita. Se deducen muchas cosas. Plantéate, por ejemplo, que no hay tiempo y que el futuro, el pasado y el presente es lo mismo. Solo que nosotros captamos cada parte de lo que captamos. Podría ser una teoría, ¿no? Entonces el futuro está ahí, como tú estás ahí, yo aquí, y en el pasado habría aquí lo que fuese, pero todo está junto. Es decir, en ese archivo acásico, como os dije, ahí está toda la historia de la humanidad, pero no la pasada, sino la prevista para ese futuro. Que luego se cumpla, no se cumpla, que sea inexorable o no inexorable, es otra cosa. Ok, vale. ¿Y de qué murió el señor? De un accidente cerebrovascular, como he dicho. Sí. Sería lo mismo que un derrame. Sí. Un ictus, algo parecido. Creo que mencionó por qué por qué se le causó, porque daba demasiados mensajes. Y claro, eso es un esfuerzo que era demasiado para él. Le dijeron 2, está bien. Y él tenía 6, 7 o más. Entonces era demasiada presión, ¿no? Por así decirlo. Puede ser que influyese. No digo que muriese de eso, sino que tuviera cierta incidencia, ¿no? Como las enfermedades no son casualidad y nunca. Exactamente. Exacto. Todo lo provoca. Puede suceder. Claro. No Sí, sé. sí. Puede ser. Sí, perdón. Acabas de comentar que el tiempo es lineal, y yo lo oí hace poco en un libro de Algo del Alma, que el presente, el pasado y el futuro están en el mismo plano, podemos decir. Si el futuro ya está escrito, porque a veces se dice que el futuro se puede cambiar, que no hay nada escrito. Porque no sabemos con qué tinta está escrito. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? Muchísimas gracias por su paciencia.